Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de participar en este séptimo Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI. Y bueno, a nosotros nos toca exponer acerca de la historia, la cultura y el aprendizaje del chino. Estamos en la sesión de 2 de Sociedad y Cultura. Y bueno, como parte de esta sesión, me toca primero realizar mi exposición. Eh, yo voy a exponer acerca de la difusión cultural de China en México, el énfasis en el impacto de los dramas chinos o C-dramas. Mi nombre es Angie Alquicira Salazar y pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo voy a estar moderando esta sesión. Tenemos 3 participaciones junto con la mía. Y bueno, sin más preámbulo, pues comencemos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí tenemos el título que había mencionado, un poco de la difusión cultural de China en México, con énfasis en el impacto de los dramas chinos o C-dramas aquí mismo en México. Un poco de la introducción a este tema es que la cultura china ha tenido un impacto significativo en México a través de los festivales, eventos, el intercambio académico y algunos medios de entretenimiento. Como podemos ver un poco en la imagen de la parte izquierda, donde está transmitiendo un C-drama, todo esto ha influido en la percepción cultural que tenemos nosotros como mexicanos ante China, ante la cultura china, y pues todo esto crea que se genere una comunidad creciente de seguidores en todo este ámbito. Un poco del contexto histórico que tenemos, pues es la relación entre China y México, que ha evolucionado con el tiempo a partir de la migración y a partir de los primeros intercambios culturales a través del comercio y la diplomacia, primero que nada entre países, entre gobiernos. Entonces, una festividad importante aquí en México es el Año Nuevo Chino, que se celebra pues en grande en algunas ciudades como la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en otras capitales de los estados de aquí de México. Y bueno, también es una festividad importante en China porque marca como el inicio lunar de un nuevo año e incluye algunos desfiles, la danza del dragón y el león y algunas degustaciones gastronómicas. En este caso, pues se mezcla lo mexicano con lo chino en cuanto a la comida. También tenemos el Festival de la Luna y el Festival de los Faroles más adelante, después del Año Nuevo, y porque aquí marca el fin del Año Nuevo y el Año Nuevo pues lo comienza, ¿no? Aunque suene un poco gracioso. Entonces el festival pues celebra algunas reuniones familiares
y se hacen los famosos pasteles de luna. Esto normalmente es a finales de otoño, mediados de otoño, y se han hecho algunas adaptaciones en algunas universidades y centros culturales aquí en México. Algunas de las exposiciones y ferias culturales, principalmente aquí en México, están en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está en la Ciudad de México, y aquí ellos exponen acerca del arte chino en los museos mexicanos. No quiere decir que sea el único, pero se pueden apreciar muestras del arte chino, de los libros, de la música, en todas estas partes de México. Un poco de la influencia que tenemos también nosotros, independientemente del intercambio inicial cultural y del idioma, pues que el Instituto Confucio de China se ha abierto a la posibilidad de intervenir en algunas universidades de aquí de México, como la UNAM, la Autónoma de Yucatán, la Autónoma de Nuevo León. Todas estas universidades pues han hecho que el intercambio cultural con nuestra cultura mexicana sea más abierto, más cercano, e incluso pues se ofrecen varias actividades para que nosotros tengamos el intercambio casi directo, como si tuviéramos la oportunidad de estar en China. Es un pedazo de China en México. Algunos intercambios de interculturales entre México y China, pues también se dan a través de lo académico, ¿no? Muchas universidades aquí en México tienen convenios con universidades chinas y ofrecen becas para poder estudiar directamente en China, ya sea en la Continental o en Taiwán u otras partes del continente asiático, y pues así nosotros podemos generar un intercambio. Todo esto ha popularizado más en estos últimos años debido a los C-dramas, ¿no? Porque existen plataformas como las que ya conocemos, ¿no? Viki, Netflix, iQIYI, Youku, em, en las que ellos transmiten gratuitamente. Bueno, algunas son de pago, pero en su mayoría directamente de China son gratuitas, aunque con comerciales. Entonces ellos nos transmiten su cultura, tanto de la antigüedad como la moderna, a través de la audiencia mexicana, y nosotros en todos estos géneros que vemos, como en el de la imagen de la izquierda, es un género histórico. Todo eso pues se nos va quedando en nuestra mente, y como quiera que sea, cuando nosotros escuchamos acerca del idioma, algunas frases se nos van quedando en nuestra mente, y pues incluso ya sabemos decir de verdad o hola o cómo estás, y todo esto independientemente de la cultura y el idioma se va quedando en nuestra cultura, y pues lo podemos ir aplicando, y así se va quedando en México una parte de China. Entonces, todo este impacto que generan los C-dramas en México, pues, y no solo en México, también en Latinoamérica, genera un consumo cultural de la cultura china, ¿no? Se genera alguna influencia en los hábitos que tenemos nosotros de entretenernos. Ya no solo nos conformamos con contenido local, sino también con contenido internacional, y pues todo esto se ha incrementado por estas mismas plataformas de streaming que nos facilitan el acceso a los contenidos.
Y bueno, ya se hacen las traducciones y doblajes al español que aumentan la accesibilidad, aunque siempre es mucho mejor verlo en su idioma original y con subtítulos en español, porque así es como si estamos interesados en aprender chino, se nos van quedando las frases. También la influencia que tienen los C-dramas en la moda y afectan la moda y las costumbres que nosotros tenemos. Por ejemplo, algunas tendencias pues ya están inspiradas en la vestimenta de los dramas, el crecimiento de la cultura china en tiendas y eventos y la popularización de accesorios tradicionales chinos en México. Por ejemplo, ha habido últimamente mucha migración de familias chinas que se han venido a México y ellos abren tiendas. Por ejemplo, yo pertenezco aquí al Estado de México y han abierto tiendas de todos estos productos chinos. Entonces nos empezamos a familiarizar con lo que se vende allá y pues lo vamos adoptando como parte de nuestra cultura y así no necesariamente surge a través del C-drama porque no todas las personas los ven, pero sí se nos va quedando en otros aspectos de nuestra vida diaria. También las tradiciones y las festividades chinas en México implican pues la gastronomía, que hay algunas festividades en espacios públicos de aquí de México y pues así se genera la interacción entre la comunidad china y la población mexicana. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver que aunque es una imagen generada por inteligencia artificial, las personas migrantes chinas pues generan su puesto ambulante de comida y nosotros por curiosidad o porque nos gusta vamos adquiriendo estos productos de gastronomía de otros países. Y bueno, remontándonos un poco más a la historia que tienen México y China, pues se han generado exposiciones itinerantes de arte china, también participan músicos chinos y bueno, todo esto es más un intercambio más antiguo que los C-dramas, porque pues la cultura china, pues a través de la música, del arte, de la pintura, a ha estado presente no nada más en México, sino a nivel mundial. En cuanto al cine y la televisión, se genera un intercambio cultural. Hay festivales aquí en México en que generan que las películas chinas se conozcan a través de festivales porque las películas no tienen mucho impacto, entonces hay una forma de transmitirlas y pues todo esto genera un crecimiento entre los cineastas tanto de China como de México y se hace una colaboración bastante enriquecedora. Otra parte que forma eh, una combinación entre los influencers y toda la parte digital de los C-dramas es el impacto que se tiene en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Los influencers se dedican especialmente a motivar la comunicación hacia otras poblaciones de los C-dramas, de la música china tanto moderna como de la antigüedad, de la ropa, de todos estos elementos que podemos ver en los dramas de todos los idols. Entonces, a través de ellos también podemos aprender acerca de la cultura. Incluso no sé si han visto en TikTok que hay algunas aplicaciones que se anuncian ahí y te empiezan a dar un recorrido por una serie que está precisamente grabado en formato vertical para teléfono
y los puedes ver gratuitamente en la aplicación o buscarlos dentro de TikTok y así también nosotros vamos aprendiendo más sobre la cultura china, a veces algunas veces exagerada, otras no, pero pues esto también genera un intercambio cultural entre países. Entonces, la participación que tiene la comunidad china aquí en México, pues hace que crezcan los restaurantes y los negocios chinos. Podemos ver como diversas franquicias, no sé, de comida china, de bebidas como con tapioca se han popularizado aquí en México y todo esto pues se debe a este intercambio cultural y a que nosotros como espectadores de los C-dramas queremos sumergirnos si no tenemos la oportunidad de viajar a China por diversos motivos. Encontramos como un consuelo en poder convivir con estos pedazos de China que tenemos aquí en México. Entonces, algunos beneficios que tenemos sobre este intercambio cultural es un mayor interés por aprender el idioma, tanto de el chino simplificado como el chino tradicional, y pues también se expanden las oportunidades de tener algunos negocios y cooperaciones con personas extranjeras de China para poder eh, colaborar aquí en México y generar una expansión totalmente cultural entre los países. Bueno, todo esto pues tiene desafíos y oportunidades. Algunos retos en la integración cultural. Tenemos una mayor necesidad de difusión y colaboración en proyectos culturales. Pero pues también se ha evolucionado ha evolucionado la percepción que tenemos de China aquí en México e incluso se tiene un impacto del intercambio cultural en la diversidad cultural mexicana. Entonces, en este intercambio en medio se genera una comunicación entre culturas y pues no necesariamente tiene que ser malo o bueno, depende del interés de cada persona, pero yo lo veo como una experiencia que puede dejar eh, varias vivencias muy ricas en todo lo que aprendemos. Tanto las personas chinas pueden aprender de nosotros como nosotros de ellos. Entonces ya a manera de resumen de todo esto, el primer punto que fue el intercambio cultural en México, la difusión de la cultura china en México, pues se fortalece a través de festivales, de exposiciones y de actividades académicas. El Año Nuevo Chino, el Festival de la Luna y otras ferias culturales, pues impulsan el conocimiento y apreciación que tenemos nosotros acerca de China. Y en el segundo punto, vimos acerca de los institutos Confucio aquí en México, donde tenemos oportunidad de poder aprender tanto de la cultura como del idioma en un nivel más académico. También acerca de los C-dramas y su influencia en México, pues ha aumentado lo que nosotros aprendemos acerca de su cultura popular a través de la moda, el entretenimiento y las costumbres, y pues las plataformas de streaming hacen que se haga accesible todo este contenido para los que somos seguidores de estos programas. Y algunas contribuciones artísticas y mediáticas, pues está el cine, la música y el arte. Y pues las redes sociales impulsan que toda esta difusión sea mucho mayor en México y genera esa conectividad entre países. Algunos beneficios del intercambio cultural es que se genera una mayor apreciación de la diversidad cultural y oportunidades de cooperación entre México y China. También se expanden hacia espacios educativos y comerciales que se ven influenciados por la cultura china
Y en cuanto a los desafíos y oportunidades futuras, pues existen siempre retos, ¿no? De esta integración, ya sea porque a unos les atrae más, a otros no, también por los recursos que se tienen al alcance de cada quien. El fortalecimiento del intercambio cultural y académico puede generar mayores oportunidades para el desarrollo bilateral entre México y China. Y ya como una conclusión, es que China y México pues han construido puentes culturales que siguen evolucionando, como vimos desde que empezó la migración de China a México, e incluso la que se ha dado últimamente de México a China, y pues se refleja en la identidad cultural que hemos adoptado nosotros como mexicanos. Y pues esto genera una globalización en lo que nosotros aprendemos culturalmente sobre China y lo que China aprende culturalmente sobre nosotros. Y bueno, así concluyo mi participación. Agradezco mucho su atención. Ahora, si se encuentra por aquí Miguel Ángel Cruz Mancillas, le vamos a dar la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Me escucho bien, Angie? Sí, Sí. Ok. lo presento, él es Miguel Ángel Cruz Mancillas, él va a participar con el encuentro del Chi y el Dao con el concepto de cosmotécnica de Yu Hui para la reconstrucción histórica de la tecnología en China. Él viene de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Palabra de Clio. Y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias por estar en esta plática del eje de historia, cultura y aprendizaje del chino. Y pues bueno, yo les voy a presentar, como ya dijo Angie, el encuentro del Qi y el Tao con el concepto de cosmotécnica de Yu Hui para la reconstrucción histórica de la tecnología en China. Voy a apagar mi cámara para evitar que se desvíe el sonido. Y bueno, ¿por qué recurrir a Yu Hui en este concepto de cosmotécnica? Para iniciar, creo que Yu Hui no es un autor muy conocido, salvo que ustedes me digan lo contrario, sobre todo porque, bueno, a pesar de que ha tenido sus estudios, pues justamente en el occidente, pues es directamente un nacido en Hong Kong y de hecho él se concibe como un filósofo hongkonés especializado en filosofía de la tecnología. Sus principales estudios se han dirigido en la ingeniería, la informática y la filosofía y de hecho estos campos, a mi parecer, los ha sabido eh, unir y a su vez, pues, distinguir, ¿no? Porque, bueno, entre sus líneas de investigación parecen estar la filosofía de la tecnología, justamente algunos estudios sobre el poscolonialismo y esta crítica que acontece hacia, sobre todo, el espíritu eurocéntrico que existe en la filosofía y no solo, sino que también en las ciencias sociales. Me parece que Yu Hui también trata un diálogo entre el pensamiento chino, como el taoísmo o el confucianismo, y la filosofía occidental. A pesar de que hace directamente esta crítica, creo que revela muchas de las ideas que parten como un discernimiento, ¿no? De lo que es propiamente la filosofía de la tecnología en China, pero bueno, también hay por ahí una crítica si tratarla como filosofía o sabiduría directamente, que al final les comentaré.
También tiene estos estudios sobre cibernética, digitalidad, tecnodiversidad, que son conceptos centrales en sus obras. Y sobre todo, me parece que Yu Hui tiene una necesidad de una pluralidad de modernidades, ¿no? Este concepto también muy interesante de la modernidad occidental, la modernidad eurocéntrica, que no solo debe de entenderse como que existiese una modernidad, sino que entender que existen diversas modernidades en plural, ¿no? Y bueno, entre sus principales obras está La pregunta por la técnica en China y Arte y Cosmotécnica, entre otras más. Pero quisiera justamente retomar estas dos en estas diapositivas, porque justamente nos hace pensar el concepto de cosmotécnica en torno a uno de sus principales, digamos, preguntas frente a Heidegger. Seguramente, si ubican, ¿no?, algunos de los filósofos del siglo XX, pues uno de ellos, en su mayoría más importante, pues es Martin Heidegger. Les platico solo para contextualizar, porque Martin Heidegger, pues es un filósofo que buscó responder a una de las preguntas filosóficas fundamentales, que es ¿qué significa el ser? Que bueno, como cualquier filósofo de la antigua Grecia, se hacía, ¿no? ¿Qué significa el ser? Pero que Heidegger lo trae a sus obras, ¿no? A su investigación, porque justamente él dice que la tradición occidental olvida esta pregunta fundamental y que se centra sobre todo en los entes o las cosas, es decir, en la materialidad, sin pensar el ser como un ente dual o múltiple, que no solo es una cosa o un objeto, sino que justamente trasciende entre otras cosas. Y también Heidegger tiene entre sus obras una que se llama La pregunta por la técnica de 1954. Y aquí creo que les debe de resonar mucho Yu Hui, porque la tesis doctoral de Yu Hui es la pregunta por la técnica en China. Es decir, toma las bases de Martin Heidegger de 1954 en este libro para discernir por qué hay una técnica propiamente o cosmotécnica propiamente en China. Entonces, en ese contexto voy a justamente a platicarles el día de hoy este concepto. Y bueno, entonces, ¿qué es la cosmotécnica para Yu Hui? Para Yu Hui hay una relación entre el cosmos y la técnica, en tanto que el cosmos debe de pensarse como un orden del mundo o un ordenamiento en donde cada ser o cada sujeto tiene una posición, pero esa posición que ejerce cada ser humano, pues se liga a las técnicas que utiliza en su andar, en su camino, justamente. Entonces, la técnica no debe de ser solo entendida como un mero mecanismo o instrumento o principio de la ingeniería o de planificación que busca ser el fin o el medio de una práctica, sino que justamente la técnica es una forma, es un modus de observar al mundo, ¿no? Y justamente si analizamos a la técnica como base en Martin Heidegger y que justamente Yu Hui lo retoma, pues es esta idea de cómo se entiende directamente el mundo desde un principio evolutivo, ¿no? Desde un proceso evolutivo que el mismo ser humano está predeterminado a seguir y a continuar. Entonces, dicho esto, Yu Hui menciona que el concepto de cosmotécnica se liga a que cada cultura, en tanto que existe un grupo de personas que desarrolla una cultura, pues propone un modo de tecnología basada en su cosmología y valores morales. De hecho, aquí una de las preguntas centrales para Yu Hui es cómo entender los valores morales diferentes de Occidente en China, ¿no? Mientras que se puede pensar la idea de felicidad, por ejemplo, en Occidente, en China se tiene un pensamiento de armonía, quizá ligado al taoísmo, ¿no? Pero los conceptos, en tanto que valores, son diferentes porque sus matrices de pensamiento, su matriz de socialidad es diferente, ¿no? Muchas de las preguntas que se desarrollan en función de China es, ¿qué hace diferente China de Occidente?
y algunos filósofos, sociólogos dirán, los valores es lo que hace diferente a China respecto del mundo, o si queremos ver a culturas asiáticas respecto del mundo. Bueno, como les decía, finalmente Yu Hui lo que hace es generar una crítica al concepto de cosmotécnica de Martin Heidegger. Creo que lo que hace es sobre todo contraponerse a este concepto de Martin Heidegger, porque el concepto de técnica en Heidegger es sobre todo construir una visión crítica instrumental hacia cómo se percibe la técnica, hacia cómo se percibe todos los objetos técnicos con los cuales convivimos, ¿no? Creo que esta determinación que hace Heidegger para poder plantear que la técnica moderna no solo es un medio, sino una forma de revelación del mundo o para el mundo, pues lo retoma Yu Kuei y justamente propone a partir de ello que debe de existir una crítica no solo a la técnica concebida primigeniamente, sino cómo se ha constituido el concepto de tecnología y de técnica en el resto del mundo. Y justo es ahí donde la crítica por parte de Yu Kuei es hacia la universalidad tecnológica. ¿Por qué? Porque se observa la tecnología como un constructo cultural en donde cada grupo de personas, cada grupo social está constituyendo una idea evolutiva desde su progreso. En la visión occidental se tiende a universalizar a la tecnología que es bajo la consideración de un proceso lineal, ¿no? Que es de una forma eficaz y eficiente que el humano vaya extrapolando y uniendo nuevas formas de hacer, ¿no? De hecho, por aquí podríamos distinguir los conceptos del know-how, el saber cómo hacerlo, ¿no? O el savoir-faire del francés, y que justamente está centralizado en este concepto de tecnología. Y Huey es lo que critica, ¿no? O sea, creo que ese orden cosmológico lineal y progresivo que se ha constituido desde la visión occidental es erróneo. Entonces, Huey lo cuestiona desde esta perspectiva y argumenta que existe una multiplicidad de desarrollos tecnológicos, ¿no? No solo es el desarrollo tecnológico de Europa, no solo es el desarrollo tecnológico de América del Norte, ¿no? O de Estados Unidos, si queremos poner nombres, o de Corea del Sur. Son una serie de desarrollos tecnológicos que cada uno parten desde un ecosistema tecnológico diferente porque sus valores culturales son diferentes. Aunque la universalidad está constituyendo productos tecnológicos de una forma lineal, ¿no? Actualmente tenemos justamente a la inteligencia artificial y creo que la competencia internacional se dirige hacia allá, pero la forma en cómo se logra esta inteligencia artificial es diferente, ¿no? Y aquí es donde atribuye y rescata la idea de Martin Heidegger respecto a un impacto del colonialismo, porque si retomamos un tanto la idea de Martin Heidegger, él mencionaba que el peligro de la técnica es que transforma todo en recursos disponibles, ocultando otras formas de entender el mundo. Y justamente este velo o esta forma de ocultar las técnicas es el punto nodal en el cual Occidente ha logrado construir también un peligro hacia esa tecnología que se ha desarrollado. Recordar que Heidegger, y creo que ahí es cuando retoma sumamente esta crítica a Huey, decía, donde está el peligro crece también lo que salva. Y al ver esta espiritualidad o este espíritu que puede salvar al mundo, es una serie de críticas que deben de estarse construyendo porque el desarrollo tecnológico no es lineal. Entonces, reconoce o debemos de reconocer desde Huey que hay una imposición de una visión tecnológica única que ha llevado a una homogeneización cultural y la pérdida de la tecnodiversidad. Y por ello es necesario reconocer la diferencia entre valores que existen en el mundo.
Es por ello que Hui alude a que debe de existir un diálogo eterno entre filosofía y técnica. Este diálogo eterno, sobre todo, está en la obra de Arte y Cosmotécnica, en donde hay una suma influencia, a pesar de que está el libro de la pregunta de la cosmotécnica en China, está el libro de Arte y Cosmotécnica, donde ya desarrolla como tal, a mi criterio, un diálogo profundo con Heidegger, porque como ya les venía diciendo, Heidegger veía la técnica moderna como una forma en la cual se reducen todos los recursos naturales a ciertos objetos y lo observa también como una manifestación del hombre en su verdad, es decir, cómo en su camino evolutivo el ser humano se ha desarrollado tan solo en la verdad que se busca trasladar hacia un objeto técnico. Y Huey retoma esta crítica proponiendo una visión donde la técnica esté en armonía, ¿no? Desde un concepto podría proponerse de He en chino y que esté el cosmos ligado a la moralidad, ¿no? Una moralidad trascendente que el humano debe de traer consigo para poder determinar que los valores culturales son importantes también para poderlos manifestar en la técnica y la tecnología que se vaya desarrollando. Es ahí donde el texto de Arte y Cosmotécnica rescata una idea fundamental que es cómo explorar el arte que refleja relaciones técnicas en el cosmos y la moralidad. Por ejemplo, se rescata una muy buena, un, pues digamos, un muy buen discernimiento sobre la pintura del paisaje de China Shanghu Shui, donde se representa una visión del ser humano y la naturaleza en equilibrio, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos de constituir una armonía de estos elementos. Entonces, ¿cómo debemos, por tanto, estudiar el concepto de cosmotécnica desde Huey? Bueno, es desde la redefinición propuesta por Huey como crítica para generar una relación con la tecnología, porque Huey lo que dice es, debemos promover que hay distintos desarrollos tecnológicos y en ello promover una tecnodiversidad. Tecnodiversidad entendido desde las cosmologías, los valores culturales y por tanto que cada sociedad, cada cultura busca su eficiencia desde las necesidades que van constituyendo su grupo, ¿no? Y también se debe de considerar desde Huey el impacto moral y ecológico que acontece en ese grupo social. Algunas de las aplicaciones prácticas de las cuales habla Yu Kuei es que la integración de conocimientos de la ancestralidad trascendente de China deben de ligarse con el desarrollo tecnológico contemporáneo. Que China haya logrado un desarrollo tecnológico inédito en los últimos años no resulta de una transferencia tecnológica como muchos académicos proponen, sino de un entendimiento del aprendizaje tecnológico de otras culturas también para poder manifestar en cada una de ellas un valor cultural. Entonces, ello nos trae consigo fomentar un diálogo intercultural en la creación y uso de tecnologías. Y bueno, por acá rescato, de hecho, los conceptos del Qi y el Tao en esta relación que propone Yu Kuei. ¿Por qué? Porque si observamos el concepto del chi como una fuerza vital y técnica, que de hecho, bueno, he leído, aprovechando que está por acá la maestra Radina Dimitrova, tiene un fabuloso libro que se llama Conceptos clave del pensamiento y cultura de China, es de donde rescato sobre todo estas ideas, porque si vemos al chi como una fuerza vital y técnica que no solo se concentra a un chi de energía espiritual, sino un elemento básico de todas las cosas materiales, creo que en la filosofía china no hay una separación entre materia y espíritu porque todo es un flujo energético, ¿no? Y justamente esta técnica está condensando toda la ancestralidad cultural que se ha constituido. Y entonces existe, desde mi perspectiva, una unión entre el chi y la tecnología, en tanto que las tecnologías tradicionales, como las conocemos en China, que son la medicina, la agricultura,
el arte, la alquimia, entre otros, buscan armonizar el chi, ¿no? Una energía vital. Y un ejemplo de ello es que la arquitectura china organiza el espacio para canalizar el chi en el Feng Shui, ¿no? Y si ligamos como tal el chi al concepto de cosmotécnica, observamos en la actualidad que el desarrollo propio tecnológico en China, que tradicionalmente no buscaba dominar la naturaleza, buscaba influir con ella. Creo que si entendemos desde esta matriz ideológica del pensamiento desde China, el fluir con ella, creo que el aprendizaje tecnológico de China es bien sabido que se ha ligado a todo lo que necesita el sistema económico capitalista para poder ser. Entonces, la cosmotécnica recupera esta visión como una técnica alineada con la energía del cosmos. Por otro lado, tenemos el Tao, y el Tao tiene diversas acepciones, ¿no? Pero si lo retomamos el Tao como camino o guía técnica, ¿no? Porque entre estas tres acepciones está como leyes generales, los patrones universales o el origen o existencia ontológica de las cosas. Creo que si retomamos la idea de que el Tao como guía técnica, lo podríamos ligar hacia lo que es el concepto de tecnología, que en vez de imponer un control, la técnica busca acompañar el devenir natural ligado al fluir, ¿no? De las cosas. Y por ello, pues ahí les he puesto este ejemplo, en la metalurgia taoísta, el artesano acompaña los procesos de transformación en lugar de forzarlos, ¿no? Otra vez en esta idea de fluir y también de aceptar y acompañar el devenir de lo natural. Y ligado fundamentalmente a este concepto de cosmotécnica, como tecnología del Tao, Yu Hui propondría una técnica que siga al Tao, es decir, en tanto que el valor cultural de China se está concentrando en este concepto de cosmotécnica, el Tao lo guiaría hacia un aspecto ético, contextual y no extractivista. Entonces, invitaría a repensar a la tecnología como una práctica filosófica. Para ir concluyendo, la historia de la tecnología en China desde la cosmotécnica, pues también rastrea el concepto no solo desde una historia universal de lo que se propone como tecnología que suele ser en la antigua Grecia y que culmina en la revolución industrial, sino porque la China, en esta idea de que la universalidad tecnológica solo se ha propuesto en estos puntos geográficos, pues China quedaría marginalizada o reducida a invenciones aisladas como el papel, pólvora y brújula. Y bueno, China tiene un sinfín de ancestralidad tecnológica en ese sentido, que en la narrativa de la cosmotécnica, pues Hui propone que existe una coherencia de tales conceptos entre el Qi, el Tao y el He como armonía, y que no es una búsqueda del progreso lineal que constituye el fin del sistema económico capitalista, sino el equilibrio mutuo y continuo con su sociedad y con el exterior, ¿no? Ejemplos históricos de ello es el riego agrícola en ciclos naturales, la ingeniería hidráulica como extensión del Tao, el reloj astronómico de Suzhou del siglo XI y como una técnica cosmológica. Y por tanto, pues se propone este concepto de tecnodiversidad como un reconocimiento de que la técnica que muestra China no es, digamos, ligada a Occidente, sino que parece que se liga a una modernidad alternativa que no es propiamente europea, sino que China tiene su propia genealogía técnica que ni es inferior ni anterior, sino simplemente diferente. La constitución geográfica lo ha hecho diferente, ¿no? Y reactivar la cosmotécnica china sería reconstruir su historia tecnológica desde el Qi y el Tao para permitir recuperar no solo una cosmotécnica olvidada de este país, sino que también ha sido colonizada desde las formas de modernidad europea como una visión que es necesaria frente a esta crisis ecológica, pero también espiritual que acontece en los seres humanos. Y por ello el término de tecnodiversidad, pues, propondría dicha necesidad. Entonces, la pregunta para poder cerrar esta exposición es, ¿puede China articular una modernidad propia desde su tradición cosmotécnica? Parece ser que
vivimos en una catástrofe civilizatoria en la actualidad que se ha constituido bajo la modernidad europea y americana, en donde el desafío actual pues representa ser la globalización. De hecho, en la actualidad, hasta el mismo rector, ¿no? de la de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, propone que estamos en una época de desglobalización, ¿no? Pero entonces, ¿a qué estaría ligada esa desglobalización para poder entender que existe un desafío actual? Pues la tecnología es uno de sus ejes, ¿no? Y creo que rastrearla históricamente en puntos de pensamiento culturales diferentes es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la globalización al final estandariza una forma tecnológica, como les he platicado ahora, que amenaza la diversidad cultural y tecnológica como propuestas alternativas, finalmente, de todo ello. Y es crucial repensar nuestra relación con la tecnología desde una perspectiva más inclusiva y ética, porque la tecnología no debe de funcionar como fin, sino un medio que nos puede llevar a mejores cosas. No debe de funcionar como justamente uno de los teóricos de la estética fundamentales en el siglo XX, que era Marshall McLuhan, lo propone como una extensión del cuerpo, ¿no? Parece ser que nuestras extremidades, como la mano o el cerebro, se han convertido en fines tecnológicos y creo que es un llamado de atención de cómo la tecnología pues debe de repensarse. Y por otro lado, pues las propuestas recurrentes de asistir al Chi y al Tao como conceptos fundamentales en todo ello, pues rastrean un fundamento para una práctica técnica diferente, ¿no? Y con ello, pues se encarna, al parecer, una ética cósmica en donde la técnica funciona como una armonía, no solo entre objetos técnicos, entre tecnologías, sino entre una tecnología y la sociedad, ¿no? Y que no debe de funcionar como dominación. Entonces, la propuesta de Huey es una rearticulación de la técnica en diálogo con las cosmologías locales y entender al cosmos como una parte fundamental de lo humano. De ahí que China pueda liderar un camino técnica que no repita el modelo industrial occidental, sino que regenere el vínculo entre el cosmos, la humanidad y la técnica. Y entonces, ¿en dónde estamos? Parece ser que estamos en una nueva modernidad, propuesta o alternativa, en donde la cosmotécnica invita a imaginar futuros donde múltiples formas de vida y conocimiento coexistan y se enriquezcan mutuamente, ¿no? Sobre todo porque en el siglo XXI vivimos un desarrollo tecnológico inevitable como lo es basado en la Revolución 4.0 y de hecho en donde el índice mundial de la innovación global, ¿no? Pues ha propuesto a China como uno de los principales tenedores de patentes, pero cómo lo hace, ¿no? Creo que debemos de repensar todas esas formas en las cuales se ha desarrollado tecnológicamente China para poder lograr lo que está aconteciendo pues globalmente, ¿no? Entonces, dejo mi presentación hasta ahí y les agradezco por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No, gracias a No, ti, Angie. Gracias. no sé si ya se encuentren por acá, los tres siguientes eh, ponentes. Solo veo a Richard. Buenas, Angie. Sí, Claro. allí misma mis directos todavía no están, sino hasta esta hora. Así que voy a presentar mi misma. Ok. La presento. Ella es Richard. Ella trabaja en colaboración. Ella trabaja en colaboración con María Dolores de Juan Vigaray y Luis Catalá Oltra. Ellos pertenecen al Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante y van a presentar la adaptación cultural en la comunicación digital, el caso de las empresas chinas en México. Y le damos la palabra.
gracias, Angie, y muchas gracias a Miguel Ángel, y muchas gracias por sus intereses a nuestra cultura china. También mostramos muchos intereses a la cultura mexicana. También como saludos desde España a todos los participantes y todos mis compañeros asistentes. Pues hoy voy a presentar mi tema y también voy a apagar el para tener una más fluidez. Pues, hoy es pues, un honor estar ahora aquí para acompañar la investigación sobre un tema creo que tiene relevancia en este contexto más actual. Es la adaptación cultural de la comunicación pública digital. Mi estudio se centra en cómo empresas chinas que operan en México utilizan sus plataformas digitales para comunicarse con su audiencia, adaptándose a un entorno cultural distinto a lo suyo. Pues para esta investigación partimos de dos conceptos clave. Primero es la comunicación digital. Es entendida como el uso de plataformas tecnológicas como redes sociales o página web para transmitir mensajes a una audiencia amplia y diversa. Y el segundo concepto es la adaptación cultural. Eso se refiere al proceso mediante el cual una entidad ajusta sus prácticas o sus expresiones para alinearse más con las normas culturales donde opera. Pues en el ámbito de la comunicación digital, la adaptación cultural significa adaptar contenidos, lenguaje o símbolos en función de público objetivo, buscando una conexión más como efectiva con audiencias de contextos culturales distintos. Pues también hoy voy a presentar mi tema desde 5 aspectos, porque es importante y mis objetivos, la teoría y la metodología que yo he utilizado y los resultados que he alcanzado hasta este momento. Pues porque es relevante. Primero, gracias a la globalización y las tecnologías de las informaciones, el auge de la comunicación digital en los negocios internacionales ha transformado fundamentalmente la interacción entre empresas y consumidores. Estas herramientas digitales mejoran el rendimiento corporativo y también fomentan las relaciones públicas. Pero persiste una brecha cultural en los entornos virtuales. Las diferencias como idioma, los valores, las tradiciones representan un reto para una comunicación digital eficaz entre países culturalmente distintos. A veces la falta de sensibilidad cultural y conexión emocional perjudicado mucho la imagen corporativa. En este contexto, también quiero destacar la creciente presencia de empresas chinas en América Latina. Eso parte impulsada por la política de la internacionalización de las empresas chinas y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y México, como segunda economía más grande de esta región de América Latina, ahora alberga a más de 1.000 empresas chinas registradas, con una inversión acumulada que supera más de 2,3 mil millones de dólares. Estas empresas chinas se centran principalmente en los sectores manufactureros y energéticos, y principalmente en la Ciudad de México, Yucatán, Nuevo León y Jalisco, estos importantes lugares. Y cuarto, hemos visto que México ahora presenta una infraestructura digital cada vez más prometedora. El entorno digital mexicano ofrece condiciones propicias para las empresas y gracias a las políticas públicas de digitalización, el 95,5% de los usuarios de móviles en México utilizan los como móviles inteligentes y el 81,2% de estas poblaciones mexicanas tienen acceso a Internet. Ellos pueden utilizar Internet para la comunicación y las redes sociales. Y debe destacar que el Facebook es la mayor redes sociales que utiliza. Y también este entorno abre oportunidades para la comunicación empresarial.
pero también plantea desafíos interculturales que las empresas deben saber gestionar adecuadamente. Pues en este contexto, entender cómo las empresas chinas se comunican digitalmente en México es una necesidad estratégica. Pues a pesar de creciente número de investigaciones sobre esta comunicación intercultural, pero vemos que la mayoría de los estudios se centran en los países occidentales y también en dinámicas interpersonales, dejando de lado, o sea, ignorando la visión digital empresarial y su adaptación cultural en mercados emergentes. Así que existe un vacío en la investigación que aportan el estado de la comunicación pública digital de las empresas chinas en América Latina, concretamente en México, ya que China y México son dos naciones culturalmente muy distintas, pero con vínculos comerciales muy importantes y duraderos. Pues, ante ello, mi investigación tiene los objetivos de examinar el panorama de la estrategia de la comunicación pública de estas empresas chinas que operan en México y lo más importante para determinar el grado de adaptación cultural, es decir, para ver hasta cuándo grado, hasta qué punto estas empresas chinas adaptan su comunicación para acercarse más al contexto mexicano y abandonando parte de su acervo cultural. También estamos interesados en comparar la adaptación cultural de esta comunicación digital según diferentes sectores de actividades. Pues para cumplir estos objetivos se utiliza la teoría cultural de Hofstede. La investigación de Hofstede ha tenido un gran impacto en campos como la comunicación cultural, la gestión empresarial internacional. El modelo está compuesta por 6 dimensiones y la primera es la distancia jerárquica. Esta dimensión describe las relaciones con la autoridad o cómo la sociedad percibe sobre la distribución desigual de poder. Y la segunda, colectivismo, individualismo. Pues en las culturas individualistas, la autonomía y el logro personal son altamente valorados, mientras que en las culturas colectivas se enfatiza más la importancia del grupo, la familia y la comunidad. Y la tercera es la masculinidad y feminidad. Pues las culturas masculinas valoran más la competencia, la excelencia, el logro, el éxito material, mientras que las culturas femeninas enfatizan más la cooperación, la calidad de vida y el cuidado de los demás. Y la cuarta es la evitación, control y certidumbre, pues este aspecto refleja el grado en que una sociedad puede tolerar ante la ambigüedad y la incertidumbre. Pues la quinta es la orientación a largo plazo. Esta dimensión está muy influenciada por la filosofía confuciana. Las culturas con una orientación a largo plazo se centran mucho en los beneficios futuros y la perseverancia, mientras que las culturas con orientación a corto plazo prefieren como resultados rápidos y valoran más las tradiciones o vivir en el presente. La última es la indulgencia y restricción. Esta dimensión refleja el grado de una sociedad, permite la gratificación de los deseos humanos. O sea, las culturas indulgentes fomentan mucho la gratificación de los deseos y la búsqueda de placer, mientras que unas culturas contenidas tienden a controlar las necesidades y sus deseos de los individuales. Para cuantificar y comparar las diferencias culturales entre naciones, se han designado una puntuación desde 0 a 100 a cada país, en cada una de estas 6 dimensiones. Así que en este gráfico podemos ver cómo se compara México y China en función de estas 6 dimensiones culturales. Podemos ver que en las primeras dimensiones entre México y China no existen muchas diferencias. O sea, ambos países tienen alta distancia jerárquica y tanto China como México son culturas colectivistas.
Pero este punto tiene una pequeña diferencia porque el colectivismo chino se enfoca más en como el sacrificio por los intereses, por el honor de la nación, de Estado, de todo colectivo, mientras que en México como se da mayor importancia a los intereses como la familia o los lazos familiares. Y también ambos son de cultura masculina, es decir, se valora mucho la competitividad, éxito y también los logros. Pero se diferencia mucho en las últimas tres dimensiones, pues México tiene un alto control de la incertidumbre, lo que significa que las personas prefieren como reglas más claras, la estabilidad o un contexto predecibles. En cambio, China es o sea, más flexible y abierta a la incertidumbre. También refleja que la adaptabilidad ante las circunstancias muy cambiantes, como ahora. Y también México tiene una cultura de orientación a corto plazo enfocada en la gratificación inmediata, vivir en el presente y valora mucho las tradiciones. En cambio, China es una cultura de orientación a largo plazo, donde el esfuerzo sostenido y la planificación futura son muy fundamentales. Por último, hay esta dimensión entre China y México, tenemos muchas diferencias. Es el disfrute y la satisfacción de los deseos. Estos son aspectos muy importantes de la vida de la sociedad mexicana, mientras que la sociedad china es más restringida y valora más el autocontrol, siempre lleva las conductas moderadas. Pues basada en esta teoría, también he formulado 6 hipótesis. En cuanto a la metodología de la investigación, se han utilizado una cuantitativa, es decir, el análisis de contenido, y un método de cualitativa, es decir, hacer una entrevista semiestructurada con algunos directivos de las empresas chinas en México para entender a fondo por qué ellos utilizan estrategias de adaptación. Y para la cuantitativa hemos diseñado una herramienta de Leximan basada en la teoría. Y esta herramienta fue validado por el grupo el y también por 7 expertos internacionales. Y ahora se ha identificado el listado de muestras de 13 empresas chinas para el trabajo empírico. Para la comparación de la datación, se ha utilizado la plataforma Xingnan Weibo como una referencia de comparación. Es muy similar a la plataforma Facebook para los mexicanos. El Xingnan Weibo es la más grande y más utilizados en China. También son más utilizados por las empresas chinas. Y después de unos análisis, hemos tenido unos resultados interesantes. Primero, que hemos visto que la mayoría de las empresas chinas europeas en México, excepto las business to customer, solo ellos tienen sitios web globales, es decir, un sitio web dirigido al mercado global con idioma inglés y no muchos en español. Y algunos sectores como consumo electrónico, electrodomésticos, automóviles, ellos sí cuentan con Facebook, pero también Facebook global, es decir, dirigida a todo el mercado, y también hay Facebook dirigido a América Latina, como Huawei. Huawei tiene Huawei Latinoamérica y Lenovo también, pero no muchos cuentan con Facebook dirigido exclusivamente al mercado México. Y se parece que todavía necesita sensibilidad en su comunicación digital. Y en este análisis comparativo observamos que las empresas chinas adoptan enfoques comunicativos muy distintos en Weibo y Facebook. En Weibo, el enfoque es más fuerte y dirigido. Es decir, se prioriza mucho las ventas, la intención, la construcción de marca con contenido muy intenso, incluyendo como videos, muchos temas sociales. Y el estilo de discurso es muy institucional. Como podemos ver, siempre tiene que ver con los directores, los directivos,
con fuerte carga patriótica, hablamos muchos los temas de nación y tiene una conexión muy fuerte con la narrativa nacional. En cambio, en Facebook, las empresas chinas siempre adoptan un enfoque más suave. Se prioriza más las emociones, las culturas locales y la visibilidad sin presión comercial. Como por ejemplo, se publica la celebración de la Navidad, pues estas festividades se usan más para generar una conexión cultural en lugar de promover las ventas. Y además, la interacción es mucho más activa, mientras en Facebook es más pasiva. Y tercero, hemos visto que el sector automovilístico es más activa. El sector electrodoméstico equilibra su actividad en ambas plataformas, mientras que el sector de móviles de tecnología es más activa en Facebook, es decir, tiene más acceso a los consumidores. Y cuanto a la adaptación cultural, los resultados muestran que las empresas chinas han logrado crear una alta adaptación a la cultura mexicana en 3 dimensiones más claves. Primero es la masculinidad. En Facebook, las empresas chinas se refuerzan mucho para enfatizar el valor de los logros, competencias, reconocimiento, excelencia y la innovación, que en la plataforma Weibo. Y la segunda es la orientación a corto plazo. En Facebook, las empresas chinas tienen más enfoque en como algo más inmediato, los eventos actuales y su conexión de presente. Y la tercera es la indulgencia. Esta ha ajustado mucho. Su contenido se enfoca más en las como festividades, entretenimiento y ocio, las emociones positivas, pero eso no se ve mucho en la Weibo. Pues hay unas partes, otras dimensiones, la adaptación es parcial. En incertidumbre se destacan mensajes sobre la confianza, la seguridad, servicios, pero sin una constancia muy marcada en ambas plataformas. Y respecto al individualismo, Facebook promueve más la experiencia de usuarios, sin mucha referencia a las naciones. Y por último, observamos una baja distancia jerárquica en ambas plataformas. Eso probablemente por la influencia horizontal propia de estas plataformas. Y finalmente, hemos también investigado por los sectores y ahora hemos visto que, como por ejemplo, todas las empresas muestran un cambio significativo hacia la indulgencia y menos orientación a largo plazo, y cada sector tiene su enfoque especial de la mención de masculinidad. Y así, ya es toda mi presentación sobre la adaptación cultural de la comunicación pública digital de las empresas chinas en México. Y muchas gracias por su atención y muchísimas gracias a todos. Gracias, Rui. Ya, no sé Bueno, cómo. así concluyen nuestras 3 participaciones del día de hoy. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario para los participantes. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, Angie. Yo solo quiero preguntarles que pasó rápido la diapositiva, Rui, sobre la metodología que utilizaste para realizar los resultados que obtuviste, porque vi las variables que tenías, pero como que se me pasó a anotarlas y solo era esa mi pregunta, pero muchas gracias. Que la metodología, Ujú, pues he utilizado la metodología mixta, la cuantitativa y la ujú. cualitativa.
cuantitativa se construye por un contenido, análisis de contenido. Es decir, yo he buscado todos los textos en Facebook y en Weibo. Ah, ok. Sí, con mi herramienta de Lexima, yo he dado una herramienta de Lexima y luego voy a buscar las correspondencias de estas dimensiones en los textos. Y luego una parte cualitativa, es que yo he entrevistado a unos responsables de las investigaciones en México. Son Sí. partes. Ya, de acuerdo, Rui. Muchas gracias. Era mi pregunta. Gracias, Rui, gracias, Miguel. Le damos la palabra a Radina, que también tiene una pregunta. Radina Dimitrova, o ya no. Vi- Ah, no puede abrir el micrófono. Nos dice en el chat que está deshabilitado su micrófono. A ver. Creo que ya puede porque la volvieron coanfitriona. Hola, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Sí, Primero, muchísimas felicidades a todos por estas investigaciones tan interesantes. Para mí fue hasta un reto, ¿no? Veo que es de verdad muy, ¿cómo se llama? Muy halagador, prometedor estar entre gente tan joven que ya hace investigaciones no tan sofisticadas y se ve que estábamos platicando en el panel, ¿no? De la mañana, que ya no son los alumnos, estudiantes que se interesan nada más por la cultura, idioma un poquito, sino que se ve que hay intereses ya más profundos y a futuro. Miguel Ángel, muchas gracias por la mención de mi libro. A mí de verdad me halaga, ¿no? Que alguien como tú que desarrolla una investigación tan profunda ha llegado a usar este libro y nada más te quiero prometer cuando yo logre convencer a la parte china de que hagamos un segundo volumen de este libro porque he estado rogándoles desde hace 2 años y aunque no lo creas, hace un mes les estaba recordando sobre esto. Si un día se concreta, ¿no? Con muchísimo gusto el segundo volumen, te lo regalo. Espero que se logre porque yo veo que esto se lo voy a mencionar a los editores, ¿no? Les voy a decir, pues saben que nosotros lo hicimos con un propósito de difusión, pero vean que lo usan jóvenes investigadores, algo que me sorprende muchísimo y yo voy a estar esperando el panel de ustedes que se publique porque siento que necesitaré de pasar sus presentaciones. Fueron de verdad una ricura, como se dice por aquí. De verdad, muchas felicidades a todos, ¿no? Están encaminados con unas investigaciones impresionantes. Felicidades. muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más gusta participar. Por acá en Facebook no tenemos preguntas. Bueno, si eso es todo, pues le damos las gracias a Miguel, a Rui y a la Red de América de Latina y el Caribe. Y con esto, pues nosotros concluimos nuestra presentación el día de hoy.